Se requiere separar una muestra de 3 componentes utilizando un sistema de recirculación formado por una columna de destilación y su condensador. La mezcla consiste en 7% de acetona, 61.9% de ácido acético y 31.1% de anhídrido acético. Se diseñó la columna para que produzca una corriente de fondos que no contenga acetona y un destilado que contenga 10% de acetona, 88% de ácido acético y el resto del anhídrido. Si se opera la columna de manera que se regrese como reflujo 60% del vapor desprendido por el domo, determina el balance de materia si se requiere producir 700 mol por hora de un destilado. Para resolver el problema utilizaremos como herramienta Excel. Primero vamos a dibujar una torre de destilación para plantear mejor los datos. La columna de destilación se va a representar con una figura parecida a un cilindro. Ahora insertaremos unos rombos y unas flechas para representar los flujos de entrada o salida de la columna. Para ahorrarnos tiempo, ya tenemos dibujada la columna que cuenta con una primer corriente de entrada, una primer corriente de salida, el recirculador que estará representado por un círculo. Este cuenta con dos salidas, la corriente 3 que es la que sale del sistema y la corriente 4 que recircula una parte a la torre, es decir, esta corriente es una segunda corriente de entrada y por último una segunda corriente de salida. Ahora tenemos aquí unas acotaciones. La A corresponde a la acetona, AC corresponde al ácido acético, AN corresponde al anhídrido. Para comenzar a llenar los datos, en el flujo 3 queremos obtener 700 mol por hora con la siguiente composición: 10% de acetona, 88% de ácido y el resto de anhídrido. Ahora, recordemos que el recirculador solamente cambia el valor de los flujos, no la composición. Es decir, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4 tendrán la misma composición, así que solamente copiaremos los datos. Para copiarlos basta con presionar igual y un valor y simplemente arrastramos el cursor, así para cada una de las composiciones. En la corriente 1 tenemos una composición de 7% de acetona, 61.9% de ácido y por último 31.1% de anhídrido. La composición de la corriente 5 es desconocida, pero cabe resaltar que carece de acetona. Ahora, antes de plantear los balances, es necesario llenar algunos datos faltantes. Recordemos que la corriente 3 es solo un 40% de la corriente 2. Para ayudarnos a comprender, plantearemos la siguiente ecuación. Para encontrar el valor de F2, basta con dividir el flujo 3 entre 40 y multiplicarlo por 100. Ahora, teniendo F2, es posible conocer F4, que es igual al 60% de F2.
Para comprobar este resultado, basta con sumar F3 y F4, el cual nos dará como resultado el valor de F2. Ahora sí, teniendo todos los datos, vamos a plantear el balance general y por componentes que ya tenemos hecho. En el balance general tenemos que la corriente 1 más la corriente 4 son igual a la corriente 2 más la corriente 5. Ahora, en el balance por componentes vamos a trabajar en el de la acetona, ya que esta no sale de la corriente 5, es decir, nos facilitará para despejar ese F1. Para despejar ese F1 pasamos restando F4 por la fracción de acetona en 4 y por último pasamos del otro lado dividiendo la fracción de acetona en 1. Ahora que ya tenemos estos cuatro, para obtener F5 nos apoyaremos del balance general para despejar F5. Simplemente pasamos restando el flujo 2 y nos quedará despejado F5. Ya que tenemos el flujo 5, podemos obtener alguna de las fracciones restantes. En este caso, trabajaremos con la fracción del ácido. Vamos a pasar restando el flujo 2 por la fracción de ácido en 2. Y todo eso lo dividiremos entre el flujo 5. Ahora que tenemos este flujo, ya no hace falta despejar para hacer otra ecuación. Basta con restarle a 1 la fracción del anhídrido. Ahora vamos a anotar todo en una tabla de resultados. Seleccionamos el área de la tabla, nos vamos a insertar y vamos a insertar una tabla de esas dimensiones. Ya teniendo la tabla, en las filas tendremos los flujos y las fracciones.
y en las columnas tenemos el número correspondiente a cada corriente. Para llenar la tabla, basta con presionar la tecla igual y seleccionar el valor del flujo. Así lo hacemos para cada corriente. En la última corriente no tenemos acetona, pero al copiar los datos nos pegó el resultado donde no va. Pero eso no importa. Ahora podemos cambiar cualquier flujo a obtener y automáticamente nos cambiará la solución del sistema. Y como podemos ver, las soluciones aparecerán mejor en la tabla. Y listo, así terminamos con el problema.